¿Qué tal? Extendemos la bienvenida a esta nueva reunión para dar continuidad a la lectura de los discursos edificantes de Soren Kierkegaard. Continuamos con la lectura del primer discurso edificante de 1843, titulado A la expectativa de la fe en el año nuevo. Continuamos pues la lectura. ¿Por qué, sin embargo, describir ese combate con el porvenir como algo... Perdón, José Luis, pero quería hacer un resumen previo por Sí, Pablo, adelante. que no lo leyó, y bueno, y porque hubo un martes, digo bien, intermedio en que no tuvimos ningún encuentro, ninguna reunión. Así que voy a hacer el resumen breve. Después se los paso, se los copio para que lo tengan, por si les sirve, ¿no? Bueno, el resumen es hasta la página 43 de la edición de Trota, que desde ahí va luego a empezar a leer José Luis. El libro comienza y se trata sobre una cita de San Pablo en Gálatas 3:23, que como no está, me hace eco. No sé cuál es el micrófono prendido. Ahí está. Bueno, la cita de Gálatas de San Pablo dice así: y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Bueno, este sería, digamos, la cita de Gálatas 3:23, que no aparece escrita en el libro. Me salteo el prólogo y la oración, porque eso lo pueden leer sin ningún problema ustedes, cada uno, y empiezo directamente cuando comienza el discurso, ¿no? Bueno, acá empieza por hacer el balance de un año que termina y otro que comienza. Por eso dice la expectativa de la fe en el año nuevo. Les quiero recordar lo que hizo notar José Luis la vez pasada en otro encuentro, acerca de que el prólogo está fechado, sin embargo, el 5 de mayo de 1843, el día en que Kierkegaard cumplía 30 años. Es decir, no está fechado el 1 de enero, como se puede suponer, sino que está fechado el 5 de mayo de 1843, y José Luis hizo una relación realmente que a mí no se me había ocurrido para nada, y es que fuera el año nuevo en uno mismo, ¿no? El año que uno deja y el año en que cumple y el día en que cumple su nuevo año, digamos. Bueno, a raíz de este año nuevo, que no sabemos en verdad si es el del cumpleaños o el del 1 de enero, Kierkegaard dice que en esas ocasiones, cuando termina un año y empieza otro, uno trata siempre de expresar buenos deseos a la persona que ama. Sin embargo, no le sale ninguno que abarque todo aquello que querría desearle, como si la amplitud del deseo pudiera cubrir la multiplicidad de lo venidero.
Se habla de los bienes del mundo cuando se desean buenas cosas, la salud, la riqueza, la dicha, etcétera, etcétera. Pero, dice Kierkegaard, en los lugares sagrados justamente se alerta contra esto. Y que el que tiene, como dice el Evangelio, actúe como si no tuviera. Y el que no tiene, que no ponga su corazón en eso que desea. Porque los que estuvimos en otros encuentros vimos que él dice que la forma del deseo es la angustia, ¿no? Bien, de lo que sí se habla en los lugares sagrados de una manera muy distinta que de la salud, la riqueza, la dicha, es del sumo bien, el más valioso de todos, el que es inconmensurable con los bienes del mundo. Pero no solo eso, sino que en primer lugar, dice Kierkegaard, es un bien al que todos podemos acceder por igual si queremos. Y esa es la primera excelencia de la fe. La primera excelencia de la fe es entonces el hecho de que sea un bien que podemos poseer cualquiera de nosotros, todos por igual, siempre y cuando queramos. Primera excelencia de la fe. En segundo lugar, dice que ningún hombre puede dársela a otra. Todo hombre puede darle muchas cosas a otro hombre, pero si hay algo que no puede darle, eso es la fe. Lo cual, lejos de ser una desventaja, para Kierkegaard es la segunda excelencia de la fe. O sea, que un hombre no pueda dársela a otro hombre, ya que de este modo, dice, él, la persona, cada uno se lo da a sí mismo y entonces no le debe nada en absoluto a ningún otro hombre. Incluso ese hombre puede ayudarlo a entender que si no lo tiene es porque no quiere e incluso es posible que pueda conducirlo a que quiera poseerlo. Mientras que si uno pudiera darle la fe al otro, entonces no sería algo que originariamente puede pertenecerle al hombre o el hombre pueda hacerse poseedor de la fe. Y en tercer lugar, dice Kierkegaard, se le puede mostrar que la fe es el único poder con el que se puede triunfar sobre la multiplicidad del porvenir. Y esta es la tercera excelencia de la fe, que hay un único poder sobre el que se puede triunfar sobre la multiplicidad del porvenir, que es lo que nos, como diré, lo que nos dispersa, ¿no es cierto? Nos dispersa, bueno, y nos lleva como hoja al viento de un lado para otro sin saber dónde hacer pie. Bueno, el único poder que nos permite triunfar sobre eso múltiple es la fe, así como el amor, se acuerdan los que leyeron las obras del amor, el amor era el que cubría la multiplicidad de los pecados. Así también la fe es la que cubre la multiplicidad del porvenir. Tercera excelencia de la fe. Bueno, una cosa que anoté que porque me gustó mucho es donde dice, el dador de los buenos dones no pasa de largo por la puerta de nadie. El dador de los buenos dones no pasa de largo por la puerta de nadie, y las tempestades y tormentas tampoco te los quitan a esos buenos dones. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo, ya que la fe es un bien originario e infalible que cada hombre tiene si quiere tenerlo. Bueno, después sigue con una pregunta que sería, ¿a quiénes hay que hablarles sobre la fe? Y da dos posibilidades,
a los que ya no esperan nada porque su corazón se ha endurecido, o a los que aún esperan algo. A los primeros, a los que ya no esperan nada por el endurecimiento de su corazón, hay una cita que está puesta en las notas y que nosotros no leímos en la última reunión. Es una cita de Job que dice así, yo la copié y también se las voy a pasar con el resumen. Dice, Job tomó la palabra y dijo, piense yo en verdad que es así. ¿Cómo ante Dios puede ser justo un hombre? A quien pretenda litigar con él, no le responderá ni una vez entre 1000. Entre los más sabios, entre los más fuertes, ¿quién le hizo frente y salió bien librado? Él, o sea, Dios, traslada los montes sin que se den cuenta y los zarandea en su furor. Él sacude la tierra de su sitio y se tambalean sus columnas. Bien, a esos entonces, a los que ya no esperan nada, es como que es inútil hablarles porque confían en su propio saber, digamos, no hay ningún fundamento que les permita apoyarse en la fe y esperar, de manera que por más que se lo digan, van a quedar siempre endurecidos, aunque de hecho Kierkegaard dice que de todas maneras habría que hablarles, pero que no hay como demasiado poder en las palabras que uno pueda decirles, porque como la fe la adquiere uno por sí mismo, con la gracia de Dios, digamos, prefiere entonces hablarles a los que aún esperan algo. Y entonces dice que la expectativa y el porvenir son ideas inseparables, por eso se espera. Esperar es esperar algo en el porvenir, ¿no? Si no hubiera porvenir, estaríamos subyugados como los animales al momento presente. En el caso de los hombres, en cambio, solo podemos volvernos al presente cuando hemos vencido al porvenir para que nuestra vida cobre sentido en él. La vida del que renuncia al porvenir se fortalece en el presente solo en un sentido indigno. El que no lo vence tiene un enemigo más que lo debilitará en la lucha con el presente, de manera que solo el que lo vence al porvenir tiene una vida presente sana y fuerte. Cuando combate con el porvenir, el hombre aprende que hay un enemigo que es más fuerte y es él mismo, un enemigo que no puede vencer por sí mismo y es él mismo. Bueno, hasta ahí es donde hice el resumen. Y ahora se los paso en el chat y José Luis va a seguir con la lectura. ¿Les parece bien? A ver si me entra todo. No, vieron que no entra todo en un solo, lo tengo que hacer por partes. Sí, el chat tiene limitado el espacio para escribir. ¿Cómo? Bueno, el chat tiene limitada la capacidad, vaya, lo que se puede escribir. Tiene que ir de poco en poco. No sé cómo, dónde cortar. Esperen. Sí. Bueno, mientras yo lo hago, vos anda leyendo, José Luis. Ok, muchas gracias. Disculpa, me fui de largo en la presentación, ya iba a empezar a leer. Pero sí. También, ahorita que comentabas lo de la edad de Kierkegaard, es interesante que el proyecto de escritura, en cierta manera, de Kierkegaard inicia a los 30 años
y termina a los 33, que pues tradicionalmente son los años de vida pública de Jesús. Entonces, estaba pensando, me quedé pensando un poco en eso, que originalmente Kierkegaard quería concluir su obra con el postscriptum, es pues este margen de 3 años, igual que Jesús, y tengo entendido que el postscriptum se publica, ahí si no recuerdo bien la fecha, y tendríamos que corroborar con los calendarios, pero pues me parece que es alrededor de febrero o marzo, lo cual correspondería con los inicios de la, eh, ese fue el nombre, vaya, previo a la Semana Santa, la Cuaresma. Sí. Entonces, pero bueno, pues señalado lo anterior, voy a iniciar con la lectura. ¿Por qué, sin embargo, describir ese combate con el porvenir como algo tan peligroso? Viejos o jóvenes, todos hemos experimentado algo. Lo venidero no es totalmente nuevo, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Lo venidero es lo pasado. Viejos o jóvenes, todos tenemos experiencia. Ella será nuestra vestidura. Seguiremos las huellas de la suposición y la guía de la conjetura. Con el poder de la inferencia podremos vencerlo, y armados así, salir intrépidos al encuentro del porvenir. Y es cierto que un hombre está armado cuando va a la batalla, o mejor dicho, que está armado precisamente como la batalla lo requiere. Si un varón que tuviese que competir en una carrera se pusiera una pesada armadura, estaría, sí, bien armado, pero su armadura no le sería de provecho. ¿No sucede lo mismo con el arma de aquel que ha de combatir con el porvenir? Pues la experiencia es un amigo de dos caras que dice tanto una cosa como la otra, y la conjetura, un guía engañoso que nos abandona cuando más lo necesitamos, y la suposición, una mirada turbia que no alcanza a ver muy lejos, y la inferencia, una trampa en la que uno se caza a sí mismo más bien que a otro. Esas armas, además, son difíciles de usar, pues tras la conjetura viene el temor, tras la suposición la angustia, tras la inferencia la inquietud, pues el alma que experimenta no permanece intacta durante la experiencia. De manera que estaríamos bien armados si hiciésemos de la experiencia nuestra vestidura, pero no para el combate que deberíamos afrontar, el combate con el porvenir. Querríamos transformar lo venidero en algo presente, algo particular, pero lo venidero no es algo particular, sino el todo. ¿Cómo deberíamos entonces afrontar el porvenir? Cuando el navegante está en alta mar, cuando todo vacila a su alrededor, cuando las olas nacen y mueren, él no posa su mirada en ellas, pues vacilan. Mira hacia arriba, las estrellas. ¿Y por qué? Porque son fieles. Así como están ahora, así estaban para los antepasados y habrán de estar para las generaciones venideras. ¿En virtud de qué triunfa sobre lo que vacila? En virtud de lo eterno. En virtud de lo eterno puede uno triunfar sobre el porvenir, porque lo eterno es el fundamento del porvenir. De ahí que uno pueda profundizar en aquel en virtud de éste. ¿Y cuál es el poder eterno en el ser humano? Es la fe. ¿Cuál es la expectativa de la fe? Victoria. O como con tanta seriedad y emoción nos enseñan las escrituras, que todas las cosas pueden redundar en beneficio de quienes aman a Dios. Pero está claro que la expectativa del porvenir, que espera victoria, ha triunfado sobre el porvenir. Por eso el creyente ha acabado ya con el porvenir antes de haber comenzado con el presente, pues aquello sobre lo cual uno ha triunfado no puede ser más un estorbo, y esa victoria solo puede hacer que uno se vuelva más poderoso con relación a la obra presente. La expectativa de la fe es entonces victoria, el ánimo alegre, que no ha saboreado aún las adversidades de la vida, que no fue instruido en la escuela de la pena ni educado por la ambigua sabiduría de la experiencia, da sentimiento a esa expectativa con todo su corazón, pues espera la victoria en todas las batallas y pugnas del espíritu, o mejor dicho, espera triunfar sin combatir. No desearíamos ser la severa figura que detenga al joven en su camino. Querríamos más bien ir pensando en un consuelo para él, cuando ha descubierto que esa expectativa, por hermosa que fuese, no era, sin embargo, la expectativa de la fe. Preferiríamos ser aquel
que lo llame a combatir cuando se siente impotente, aquel que permite la victoria, aquel que permite que la victoria lo llame hacia sí cuando cree que todo está perdido. El preocupado, en cambio, que no han jugado las lágrimas vertidas por la pérdida de lo presente, forma el porvenir de un modo diferente, ya que el porvenir es ligero y escurridizo, más maleable que el barro, de manera que cada uno lo forma de acuerdo al modo como él mismo está formado. El preocupado no espera la victoria, ha sentido su pérdida como algo demasiado gravoso, y aunque ésta pertenezca a un tiempo pasado, la lleva consigo, y espera que el tiempo venidero le conceda al menos paz suficiente para ocuparse calladamente de su dolor. El varón experimentado desprecia la conducta de ambos. Cuando uno dispone de casi todos los bienes que podría desear, debe estar preparado para que las preocupaciones de la vida se alojen también en la casa del afortunado. Cuando uno lo ha perdido todo, debe ponerse a pensar que el tiempo contiene muchos remedios preciosos para el alma enferma, que el porvenir, como una madre cariñosa, cobija también buenos dones. Uno debe, en la dicha, estar en alguna medida preparado para la desdicha, y en la desdicha, estarlo en alguna medida para la dicha. Y quien habla así, no habla en vano, pues tanto el alegre, que no es frívolo, como el preocupado, que no está desesperado, ambos prestarían atención a su palabra, ambos estarán dispuestos a enderezar su vida de acuerdo a la guía de aquel. El dichoso reflexiona ahora sobre los bienes de los que dispone. Piensa que podría perder algunos de ellos sin dolor y otros de manera tal que, de todos modos, le sería fácil reponerse del dolor. Hay un solo bien que no puede perder sin perder su alegría, que no puede perder en alguna medida sin perder la totalidad del mismo y por consiguiente su alegría. Estará entonces preparado para perder sus bienes y así, de acuerdo al consejo del hombre experimentado, preparado en cierta medida para la desdicha. Pero el hombre experimentado había dicho, en cierta medida. Esas palabras podrían valer también para ese único bien que no podría perder sin perder su dicha, y perder en cierta medida sin perderla en su totalidad. El hombre experimentado no quiere hacer una exégesis de sus palabras, las repite sin cambio alguno, sin alteración. Deja la explicación y la aplicación en manos de aquel a quien ellas han de guiar. Así, el dichoso, y no menos el preocupado, se sienten perplejos. Esas palabras, en cierta medida, que deberían ser como una contraseña, se transforman en la fuerza comprometedora que los aprisiona, y las palabras siguen resonando. No muestran consideración alguna. A ellas no les preocupa el esfuerzo de aquellos por comprenderlas. No prestan atención a sus ruegos en pos de una explicación. La experiencia que había de guiarlos engendró la duda. El discurso del hombre experimentado fue un discurso ambiguo. El creyente, por el contrario, dice, espero la victoria. Quien habla así, no habla tampoco en vano, pues el dichoso, que no fuese frívolo, el preocupado, que no estuviese desesperado, ambos querrían escuchar su discurso. La alegría retorna nuevamente al ánimo alegre. Victoria es su expectativa, victoria en todos los combates, en todas las pugnas del espíritu, pues la experiencia ha enseñado que podría haber batallas. No obstante, con la ayuda de la fe, espera la victoria en todas ellas. Solo por un instante se detiene. Es demasiado, dice. Es imposible. La vida no puede ser tan magnífica. ¿Dónde ha habido una juventud que fuese tan rica en su dicha suprema? Esta es, pues, algo más que la más alegre esperanza de la juventud. Sí, es más que la más alegre esperanza de la juventud, y sin embargo es así, si bien no exactamente como tú lo piensas. Tú hablas de muchas victorias, pero la fe espera solo una, o, mejor dicho, espera la victoria. Si alguien hubiese oído acerca de un maestro capaz de brindar a cada uno lo necesario, y entonces dijese, es imposible, todo lo necesario para un hombre, como para mí, por ejemplo, todo lo mucho que me es necesario, en ese caso, aquel que lo remitió a las Santas Escrituras podría con razón dar testimonio
acerca de los que hubieron de hallar lo necesario en ellas. Pero aún así, al que busca le parecería que el asunto no era exactamente como él lo había pensado. La Escritura dice, una cosa es necesaria. Así también, con respecto a la fe. Cuando hablas de muchas victorias, eres como aquel que habla de lo mucho que es necesario. Solo una cosa es necesaria, y la fe espera la victoria. Pero lo que espera es victoria, y por eso es alegre y desenvuelta. ¿Y cómo no habría de serlo cuando espera la victoria? Sin embargo, presiento una voz que acaso tú, oyente mío, conoces también. Es la que dice, es bueno escuchar eso. Son palabras grandiosas y giros bien entonados, pero la seriedad de la vida enseña, en verdad, otra cosa. Tú que hablas de ese modo, ¿qué te ha enseñado a ti la seriedad de la vida? ¿No es cierto que te enseñó que tus deseos no se cumplieron, que tu apetito no fue saciado, que tus anhelos no fueron escuchados, que tus aspiraciones no fueron satisfechas? Eso te enseñó. Todo eso de lo que no hablamos en absoluto, y te enseñó además a venir con labios engañosos en auxilio de los hombres, a vaciar de fe y de confianza sus corazones, y hacerlo en el sagrado nombre de la seriedad. ¿Por qué te enseñó esto? ¿No podría haberte enseñado otra cosa? Cuando dos hombres enseñan cosas diferentes acerca de la vida, puede que ello se deba a que han experimentado cosas diferentes. Si dos niños han sido educados juntos y participado siempre de las mismas cosas, de manera que el uno era elogiado, también lo era el otro, y cuando el uno era corregido, también lo era el otro, y cuando el uno era castigado, también lo era el otro. Aún así, pueden haber aprendido cosas totalmente diferentes, pues uno pudo aprender a no enorgullecerse cada vez que lo elogiaban, a humillarse durante la amonestación cada vez que lo corregían, a aceptar la cura del sufrimiento cada vez que lo castigaban, y el otro pudo aprender a ensoberbecerse cada vez que lo elogiaban, a amargarse cada vez que lo corregían, a acumular secretamente la cólera cada vez que lo castigaban. Así también sucede contigo. Si hubieses amado a los hombres, la seriedad de la vida no te habría enseñado tal vez a levantar la voz, sino a callar. Y, cuando yacías en un mar de penurias y no veías la costa, a no involucrar, cuanto menos a otros en ello. Podría haberte enseñado tal vez a sonreír, al menos cuando te parecía que alguien buscaba en tu rostro una explicación, un testimonio. La vida te habría concedido tal vez la triste alegría de ver el éxito de los otros allí donde tú no lo tuviste, el consuelo de haber contribuido a ello al sofocar el grito de la angustia que, desde tu interior, los habría perturbado. ¿Por qué no aprendiste eso? Puesto que no lo aprendiste, no pudimos prestar atención a tu discurso. No te juzgamos porque dudas, pues la duda es una pasión insidiosa y puede ser difícil escapar de sus trampas. Lo que exigimos del que duda es que calle. ¿Acaso sentía que la duda no lo hizo feliz y entonces confió a otros aquello que los hizo igualmente infelices? ¿Y cuál es el testimonio de ese mensaje? Se pierde a sí mismos y hace infelices a los otros. Se pierde a sí mismo en lugar de haber callado y así hallado tal vez reposo, prefiriendo llevar en silencio su solitario dolor en lugar de levantar la voz, en lugar de darse importancia a los ojos de los hombres, concurriendo por el honor y la fama a la que tantos aspiran. El hecho de dudar, o incluso de haber dudado. La duda es una pasión profunda e insidiosa, pero aquel cuya alma no fue atacado por ello tan íntimamente como para permanecer callado, tan solo finge esa pasión ante sí mismo. Por eso, lo que dice no es mera falsedad en sí, y como tal, pero lo es ante todo en sus labios. He aquí el motivo por el que no le prestamos atención. La expectativa de la fe es, entonces, victoria. La duda que viene de fuera no la perturba, pues se humilla a sí misma al hablar. Sin embargo, la duda es astuta, se desliza por los ocultos caminos en torno al hombre, y cuando la fe espera la victoria, le habla al oído, diciendo que su expectativa es un engaño. Una expectativa en la que no se determina el tiempo ni el lugar es solo un engaño. Así uno puede quedarse siempre esperando. Una expectativa como esa es una cerca en la que el alma ha entrado como por encanto y de la cual no puede salir.
Es cierto que el alma, en la expectativa de la fe, está como impedida de caer en lo múltiple exterior a ella misma. Permanece en sí misma. Pero es que, si se saliera de este cerco, ese sería el mayor de los males que puede acaecerle a un hombre. Ello no implica, en modo alguno, sin embargo, que la expectativa de la fe sea una ilusión. La expectativa de quien espera una cosa particular, esa sí puede engañar, pero esto no es lo que pasa con el creyente. Cuando el mundo inicia su aguda prueba, cuando las tempestades de la vida quiebran las fértiles expectativas de la juventud, cuando la existencia, que parecía tan tierna y cariñosa, se transforma en un despiadado propietario que exige que todo se le devuelva, de manera que podría tomar de vuelta todo lo que dio, entonces sí que el creyente se ve a sí mismo y ve la vida con tristeza y dolor. Pero de todos modos dice, hay una expectativa que ni el mundo entero puede arrebatarme. Es la expectativa de la fe, y esta es victoria. No estoy desengañado, pues eso que el mundo parecía prometerme, no he creído que pudiera cumplirlo. Mi expectativa no era para con el mundo, sino para con Dios. Esa expectativa no es engañada. Incluso en ese instante presiento su victoria, que aventaja en excelencia y alegría al dolor de todo lo perdido. Ya he vencido, venció en virtud de mi expectativa, y mi expectativa es victoria. ¿No es así como sucede en la vida? Supongamos que hubiera un hombre por el que te sintieras tan fuertemente atraído como para poder decir, creo en él. Mientras las cosas transcurrieran según lo deseado, o si no exactamente según lo deseado, cuando menos de modo tal que pudieras adecuarlo fácilmente a tus ideas, creerías en él tanto como los demás creían en él. Pero supongamos que sucediera algo inexplicable, algo inconcebible, y que entonces los demás se apartaran, o mejor dicho, mostraron que nunca habían creído en él. Tú no. Tú sentirías que no era esa la circunstancia sobre la que habías fundado tu fe, que tú podías explicar lo sucedido, pues entonces esa estaría fundada en tu discernimiento, y lejos de ser dedicación, sería más bien confianza en ti mismo. Te parecería que sería un oprobio para ti desentenderte de ella, pues así, como supondrías que la frase le creo quería decir en tus labios algo distinto de lo que significaba cuando la pronunciaban los otros, así también sentirías que ese cambio no podía en modo alguno llevarte a hacer lo mismo que los demás, a menos que desde el comienzo tu fe no hubiera tenido un significado mayor. Tú seguirías creyendo, pero puede que te hubieras equivocado, no por el hecho de creer, no por creer de esa manera, sino por creer de esa manera en otro ser humano. Tal vez lo inexplicable fuera fácil de explicar. Tal vez, dado el nítido testimonio de una penosa certeza, tu fe hubiera pasado a ser una bella fantasía a la que debías más bien renunciar. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si, por causa de esa fe, olvidaras que hay una fe más alta, entonces aquella, pese a su belleza, solo sería para tu perdición. Si, por el contrario, creyeras a Dios, ¿cómo podría tu fe transformarse jamás en una bella fantasía a la que debieras más bien renunciar? Aquel en quien no se da mudanza ni sombra de alteración, ¿podría acaso transformarse? Aquel a quien es fiel todo hombre que se precie de serlo, aquel exento de engaño en quien tú mismo has creído, ¿no habrá de ser fiel? ¿Habría acaso una explicación que viniera a explicar otra cosa que el hecho de que Él es veraz y mantiene sus promesas? Y sin embargo, vemos que los hombres han olvidado esto. Cuando aquellos tienen éxito en todo, en los días dorados, cuando de un modo extraño se sienten en armonía con todo a su alrededor, entonces creen. Seguramente no olvidan en su alegría dar siempre las gracias a Dios, pues todo ser humano agradecerá de buena gana los bienes que recibe. Pero el corazón de todo ser humano es también lo bastante débil como para querer igualmente determinar por sí mismo qué es el bien.
Cuando todo cambia, cuando la pena reemplaza la alegría, entonces se apartan, entonces pierden la fe. O digamos mejor, sin dejar que el lenguaje nos confunda, entonces muestran que nunca la han tenido. Tú, oyente mío, no actuaste así. Cuando descubriste que tú misma estabas transformándote por el hecho de que todo se transformaba a tu alrededor, entonces dijiste, lo admito, ahora puedo ver que esto que yo llamaba mi fe era solo una fantasía. Aquello que es lo más alto que un hombre puede hacer en relación con otro, creerle. Aquello que es más alto aún y más bello, más glorioso de lo que el lenguaje puede describir, creer a Dios. He tenido el atrevimiento de imaginarme que lo hacía, y a todas mis demás alegrías se ha añadido también esa. Sin embargo, tal como ahora lo veo, mi fe no era una emoción pasajera, perdón, mi fe era solo una emoción pasajera, un reflejo de mi dicha terrena. Pero no quiero edificarme a mí mismo hablando de manera presuntuosa e insensata, ni decir que he perdido la fe, ni echarle la culpa al mundo o a los hombres o incluso acusar a Dios. De esa manera buscabas, oyente mío, contenerte a ti mismo cuando querías extraviarte en la pena. No endureciste tu cerviz, no fuiste tan tonto como para imaginarte que, si ese percance no hubiese tenido lugar, habrías conservado tu fe, ni tan miserable como para querer aliarte a esa certeza. He ahí el motivo por el que alcanzaste de nuevo, aunque haya sido lentamente, la expectativa de la fe. Cuando todo fracasó para ti, cuando el viento se llevó en un instante lo que habías edificado lentamente, y a duras penas debiste volver a comenzar de cero, cuando tu brazo estaba abatido, tembloroso tu andar, te aferraste firmemente a la expectativa de la fe, que es victoria. Por más que no la hayas proclamado ante otros, para que no se burlaran de ti, por haber seguido esperando la victoria en tu penuria, resguardaste tu expectativa en lo más íntimo de tu corazón. Es cierto que los días de alegría pueden embellecer mi fe, decías. Puedo adornarla con la guirnalda de la alegría, pero demostrarla, eso no puedo. Y es cierto que los tiempos difíciles acarrearon lágrimas en los ojos y pena en el ánimo, pero arrebatarme la fe, eso no pudieron. Y aunque el abatimiento no cesaba, tu alma se mantuvo mansa. Pero es hermoso, decías, es hermoso que Dios no se muestre así en las cosas visibles. Solo nos separamos para volver a encontrarnos. Pero es que no podría desear seguir siendo un niño que día tras día exige pruebas, signos y milagros. Si siguiese siendo un niño, no podría amar con toda mi fuerza y toda mi alma. Ahora estamos separados. No, no nos vemos a diario. Solo nos encontramos en secreto, en el victorioso instante de la expectativa de la fe. La expectativa de la fe es entonces victoria, y esta expectativa no se la puede engañar, a menos que uno se engañe a sí mismo, privándose de la expectativa, como aquel que neciamente opinaba haber perdido la fe, o que neciamente opinaba que alguna cosa en particular le había sido quitada, o que quería cautivarse a sí mismo con la idea de que algún percance tendría el poder de arrebatarle la fe al hombre, satisfaciéndose en el vano pensamiento de que eso le había sucedido justamente a él, alegrándose al angustiar a otros con la aseveración de que existiría alguna cosa capaz de burlarse de lo más noble que hay en el hombre, algo que haría que quien ha pasado por esa prueba esté habilitado para burlarse de los demás. Y sin embargo, puede que alguien diga, este discurso es coherente y concuerda consigo mismo, pero con él no se va más allá, y por consiguiente es, pese a todo, un discurso impropio e insignificante. No se va más allá. ¿Debería desear el hombre ir más allá del hecho de vencer, de manera que tuviera que renunciar a la victoria? ¿Sería tan impropio e insignificante que un hombre llegara a cobrar conciencia de tener fe o de no tenerla? Pero cuando digo creo, demasiado a menudo puede suceder que aquello a lo que me refiero me resulte oscuro. Tal vez me equivoco, tal vez solo me hago una idea acerca del porvenir,
tal vez deseo, tal vez tengo una esperanza, tal vez ansío alguna cosa, aspiro a algo, apetezco a algo, tal vez estoy seguro respecto del porvenir, y al estarlo, me parece que creo, pese a que no lo hago. Sin embargo, cuando me planteo a mí mismo la pregunta, ¿esperas la victoria? La oscuridad se vuelve mayor. Entonces advierto que no solo no cree aquel que nada espera, sino también aquel que espera alguna cosa particular, o que funda su expectativa en alguna cosa particular. Y no debería esto tener su importancia, dada que solo aquel que ha acabado con el porvenir puede estar de manera plena y total en el presente, pero uno solo acaba con el porvenir al vencerlo, y esto lo hace precisamente la fe, pues su expectativa es victoria. Cada vez que descubro que mi alma no espera la victoria, entonces sé que no creo. Al saberlo, sé también lo que debo hacer, pues creer no es en modo alguno un asunto fácil. La primera condición para poder llegar a hacerlo, sin embargo, es cobrar conciencia de si lo hago o no. Por eso nos extraviamos tan a menudo, porque buscamos la convicción acerca de nuestra expectativa, en lugar de la convicción que la fe nos da acerca del hecho de que creemos. El que cree no exige ninguna demostración de su expectativa, pues, dice el creyente, si yo tuviera que asumir que alguna cosa lo es, eso que demostrara mi expectativa sería entonces también lo que la impugnaría. No es que mi alma sea insensible a la alegría o al dolor de lo particular, pero loado sea Dios. No se trata de que lo particular pueda demostrar o impugnar la expectativa de la fe. Loado sea Dios. El tiempo no puede ni demostrarla ni impugnarla, pues la fe espera una eternidad. Y hoy, en el primer día del año, cuando el pensamiento acerca del porvenir se me impone, no asociaré mi alma con un sinnúmero de expectativas, no la disolveré en una multitud de ideas, la recogeré en ella misma y con integridad y alegría, si es posible, afrontaré el porvenir. No importa lo que éste traiga y deba traer, muchas expectativas llevan al desengaño, muchas otras se cumplen, y así sucederá. La experiencia me lo ha enseñado, pero hay una expectativa que no llevará al desengaño, y eso no me lo enseñó la experiencia, pero esta tampoco ha tenido nunca autoridad para negar. Es la expectativa de la fe, y esta es victoria. Hay una palabrita suficientemente conocida por la feligresía, si bien no siempre cuenta con su atención, breve e insignificante como parece, y aún así tan llena de contenido, silenciosa y aún así tan animada, calma y aún así tan llena de añoranzas. Es la palabra finalmente, pues así es como terminan muchas de las oraciones introductorias pronunciadas en las iglesias. Y así finalmente seamos bienaventurados. El más anciano entre nosotros, el que está casi junto a la meta, contempla en el pensamiento el camino recorrido, recuerda el paso de los acontecimientos, borrosas figuras vuelven a cobrar vida, la riqueza de lo que ha experimentado lo desborda, está cansado y dice, y así, finalmente, seamos bienaventurados. El joven, que está todavía al comienzo del camino, contempla en el pensamiento el largo sendero, experimenta en el pensamiento lo que ha de venir, las dolorosas privaciones, las quedadas preocupaciones, las tristes añoranzas, las temerosas pugnas del espíritu. Se cansa de pensar y dice, y así, finalmente, seamos bienaventurados. Sería, sí, un don inmenso que un hombre supiera usar esa palabra del modo justo, pero esto es algo que ningún hombre aprende de otro, sino cada uno por separado solamente de Dios y en Dios. Por eso te encomendamos, Padre en los cielos, nuestro ánimo ni nuestro pensamiento, que nuestra alma nunca deba ser prisionera de las alegrías de la vida o de sus penas, hasta el punto de olvidar esa palabra liberadora, pero que tampoco la impaciencia y la inquietud interior deban atravesar demasiado a menudo nuestros labios, cuando esa palabra, como un amigo fiel, nos ha acompañado en las muchas circunstancias de la vida,
adaptándose a nosotros, sin por ello dejar de ser fiel a sí misma. Y ha sido nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro regocijo. Tiene para nosotros un sonido elevado y entusiasta, quedo y susurrante. Nos ha hablado en forma de amonestación y de recordatorio, de manera alentadora y convocante. Pueda nuestra alma, en su última hora, ser como arrebatada de este mundo con esa palabra. Así, como es el mismo Dios el que, tras habernos llevado de la mano a través del mundo, la retira y abre sus brazos para acoger el alma llena de añoranzas. Amén. Bueno, abrimos el espacio para los comentarios sobre la lectura. Bueno, me animo a abrir. A mí, una de las cosas que me convoca, cada vez me convoca más de la obra de Kierkegaard, creo que es su agudeza para cuestionar digamos, el sentido común o incluso, no solo el sentido común, sino elaboraciones de la razón tan refinadas como esto de la experiencia, no decía deducción, sino decía la inferencia, que son cosas tan queridas, digamos, en nuestra vida cotidiana. Queremos tener previsión, queremos tener, digamos, nuestra vida actual está como, bueno, revestida de todo ese tipo de conceptos, digamos, o de afectos, que sin embargo, digamos, me parece que la reflexión de Kierkegaard nos empieza por lo menos a poner en cuestión y empieza a ver como se abre una luz entre ellas, digamos, donde uno empieza ahí a vislumbrar algo nuevo, digamos. Me parece que eso es a mí por lo menos lo que me convoca y me resulta tan, ¿cómo decirlo, digamos? Tan útil estos discursos. Sí, Santiago, habla nomás. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Algo que me llamó mucho la atención a la lectura, debo decir, es la manera en la que uno puede entender, gracias a este ejemplo, a esta, digamos, introducción a la idea del porvenir, cómo debería de hacerse correctamente una crítica a un sistema o algo que uno aprecia y quiere de corazón. Porque Kierkegaard, al menos en lo que he leído, he entendido y he conocido hasta ahora, es alguien que desea aferrarse a lo que cree, aferrarse a sus ideas, aferrarse a aquello que ha encontrado como verdadero, como puro, como más alto. Y, y en ese sentido ha encontrado al menos dos palabras, dos conceptos importantísimos en su digamos, cosmovisión, pilares fundamentales como lo es la fe y el amor. Y en este caso es increíble precisamente cómo utiliza, como mencioné en la introducción a la señora Ana, que el amor cubriría todas las faltas, de manera que uno puede afrontar el presente con amor, y cómo el futuro puede afrontarse, el porvenir puede afrontarse precisamente con la fe. Y hace mucho sentido el hecho de que sea victoria lo que se espera, porque aunque uno en su maldad de corazón pueda esperar el mal de otro y la derrota y la caída de alguien en su maldad, sigue esperando victoria, la victoria de su deseo, la victoria de su añoranza. En ese sentido, creo que es un buen ejemplo de cómo precisamente hacer una crítica a lo que está mal, porque menciona, y esta parte, yo pediría ayuda porque quisiera saber por qué. Porque plantea la cuestión, pero no dice por qué. ¿Por qué dos personas que crecen en la misma circunstancia, con las mismas enseñanzas, con los mismos maestros, con las mismas recompensas incluso, pueden
tener una mentalidad tan distinta. Uno puede ensoberbecerse y otro puede convertirse en un humilde. Caín y Abel. ¿Por qué? Pienso tal vez que tiene que ver con la actitud. Pero ¿y si es la actitud? ¿Cómo es que uno toma en sí conciencia de esa actitud para precisamente aferrarse a esa fe que pueda vencer el porvenir y con lo cual puedas vivir el presente? No es inmediato entender, pero hace un buen cuestionamiento. Pero lo que más me llama la atención es aplicado a lo práctico. ¿Cómo puedo yo llegar a tomar esa actitud como para tomar las enseñanzas que tengo como algo para lo cual aferrarme a la fe? Porque con lo que vemos día a día, con los rumores, con las cosas, con las tragedias, es a veces más sencillo simplemente, insensatamente, dejar la fe por ese miedo, por ese sufrimiento, por ese dolor. ¿Cómo puedes aferrarse a eso conscientemente, aunque alrededor parezca que no? ¿Cómo tener certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve? Según Kierkegaard. Muchas gracias. Gracias a vos, Santiago. La verdad es que una pregunta muy, muy buena me parece. Es como que se plantea lo mismo que se me ocurría mientras vos hablabas, que se vuelve a plantear siempre lo de los hermanos Abel y Caín, ¿no? ¿Por qué uno merece el amor? No sé si decir la palabra merecer, pero ¿por qué uno es grato a Dios? Pero no es grato a Dios, digamos, por los méritos. Creo que vos justamente al hablar lo ibas diciendo, porque me parece que si uno es humilde y pone en manos de Dios o de la providencia su propia vida, es diferente que, digamos, ensoberbecerse como ese niño o ensoberbecerse como Caín y creer en las propias fuerzas hasta tal punto que Caín es capaz de matar a su hermano. O sea, es algo que creo que está implícito en eso del endurecimiento del corazón, de endurecer el corazón, de ponerse a sí mismo en el lugar de aquello que lo fundamenta, del poder que lo ha creado, como Kierkegaard lo dice en La enfermedad mortal. Sí, Santiago, habla nomás porque como somos pocos. Ok, muchas gracias. Gracias, sí, de hecho, precisamente es que lo pregunto porque si bien suena redundante la idea un poco de Kierkegaard del porvenir, la victoria, lo repite tantas veces que precisamente está implícito en el endurecimiento del corazón una idea tan profunda como la que precisamente llevó, porque se entiende, al menos digamos desde la versión mitológica del Génesis, se entiende que, digamos, el mal del odio hacia el prójimo viene precisamente desde Caín y Abel. Desde el momento en que uno decidió, con su propia mano, con su propia fuerza, poder y ego, que tenía la autoridad como para acabar con la vida de otro, con el ego de otro, para poder ser merecedor o algo, como lo mencionaba. Pienso que a veces hacemos tan obvias cosas tan profundas como precisamente algo como eso.
algo que puede llevar, sí, que una misma situación, un mismo acontecimiento, por tu configuración de pensamientos y control de tus emociones, te haga o tomar el camino de la soberbia, el orgullo, y otro a el de mansa y humilde paloma, está bien, que pase lo que pase, humildad. Creo que es un buen punto de reflexión, ese con lo que plantea Kierkegaard. Sí, a ver, Pablo. Yo creo que, Santiago, lo que vos decís es muy interesante y yo creo que justamente me parece que lo ligo un poco con lo que yo planteaba, digamos, de lo que me llamó la atención de la primera parte que leyó José Luis, que me parece que está el punto este de que tenemos la ilusión de que podemos controlar todo y podemos prever todo. Es decir, que no hay, lo digo en términos modernos, ¿no? Pero me parece que el tema de lo inconsciente, cuando lo metemos ahí, digamos, la cosa empieza a cobrar un poquito más de, a mí me sale esta palabra, más seriedad, digamos, porque el yo, digamos, nuestra vida así moderna y que le gusta tener todo controlado y todo previsto, no puede tolerar ni un solo segundo que hay algo que se le escapa. De hecho, hace todo lo posible para que no se le escape nada. Entonces, por eso también me parece que es una posición como de perplejidad cuando uno dice, pero ¿cómo dos personas que son iguales? Para empezar, que son dos personas y decimos que son iguales, ya hay algo raro ahí para pensar. Pero digamos que hacemos abstracción y decimos que son iguales cuando no son iguales. Y además pensamos que podemos ver todas las propiedades que los hacen iguales y después decimos, uy, ¿y cómo es este resultado? No lo esperaba. La conjetura, la inferencia indica otra cosa y sin embargo la experiencia pues te muestra otra, digamos. Me parece que ese es a mí hay una cuestión, a mí por lo menos me surge pensar esta cuestión de que nuestra vida moderna es como se ilusiona con tener todo bajo control. Creo que levantó la mano primero José Luis y después Marcelo. Gracias. Sí, ahí bueno, sí, sin entrar ya tan directamente en lo que en Caín y Abel, ¿no? Remitiéndolo, porque pues son unos versículos muy breves, prácticamente ofrecieron, una fue propicia, la otra no. Pero hay aquí una cita que siempre me ha gustado mucho de este discurso edificante. Está ahí casi al final de la 48. Dice, el corazón de todo ser humano es también lo bastante débil como para querer igualmente determinar por sí mismo qué es el bien. Pues esta cita se me hace muy significante, perdón, muy significativa, porque bueno, este pues uno de los como grandes postulados de Kierkegaard, ¿no? Es de que su reflexión va más por el cómo que por el qué. Entonces, de alguna manera no nos habla de qué es esa victoria o qué es tal cual esa fe, sino cómo se va viviendo. Y creo que allí es algo importante a tener en cuenta, porque al mismo tiempo nos va diciendo cómo no debe ser. Y uno de los primeros de los puntos que va señalando con distintos matices es que un modo en el que no debe ser es cuando nuestras ideas, ahora sí que nuestros qué es, el poder decir qué es la fe, el qué es la victoria, qué es X, Y, Z en este caso, dice, hace que quitemos lo que es la relación con Dios. Y entonces ahí es cuando nosotros, cuando decimos qué es la fe, qué es la relación con Dios, qué es la expectativa, qué es la victoria, dice, estamos siendo tan débiles que creemos que eso es el bien. Y entonces luego vienen esos otros elementos donde nos empieza a decir, ¿y cuál es el problema con eso? Bueno, además de que nos proyectamos quitando a Dios, quitando la relación, también está el problema
y que pues esto es una cuestión pues muy humana, por decirlo de alguna manera. Cuando uno cree que está en lo correcto y lo contradicen, pues uno tiene cierta molestia. Incluso hasta cuando uno sabe que no está en lo correcto y le dicen que se equivocó, diciendo, hijos, y se molesta, aun cuando lo trate de aceptarlo de buen modo, ¿no? O sea, es un proceso. De hecho, en mi punto de vista, justamente Kierkegaard hace referencias a esto. Dice, yo no digo directamente muchas cosas porque lo único que uno logra es que el otro se enoje y se aferre más a su falsedad. Entonces, creo que esta cuestión de por qué a veces teniendo lo mismo o haciendo, como decíamos, ¿no? En esta abstracción de dos personas iguales, sí, podemos recibir lo mismo, pero cuando se nos dice que no, siempre es un proceso doloroso. Y ese dolor puede convertirse en una forma de interioridad, de aprendizaje, cuando dice, híjole, no era, pues ni modo, vamos a buscar cómo sí. Pero cuando no se logra eso, es lo contrario, viene el enojo, viene la frustración. ¿Y por qué pasa esto? Precisamente creo yo que remite mucho a esta debilidad de creer que sabemos y somos capaces de decir que es el bien. Es que creo que ahí hay como que hay cierta, pues sí, cierta convergencia de ideas que podríamos tener un poco en la referencia, porque al final de cuentas, de alguna manera no nos dice qué es esa victoria, o sea, nos dice es victoria, porque es victoria porque está en Dios, con lo que iniciaba, ¿no? ¿Qué es lo que mira el marinero? Dice el cielo, lo inmutable, las estrellas. Ah, ok, bien, bien. Entonces, es victoria porque es victoria en lo eterno, en Dios. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Y es como que dice, no te puedo decir qué significa, más que de una vía negativa. Es cuando aprendes a que tú no eres el bien, no tienes la verdad, y por eso, aun cuando todas las desdichas del mundo parezcan decirte que estás mal, tú digas, no es que esté mal mi fe en Dios, en lo eterno, en las estrellas, en Dios, sino que está mal que yo creía que era esa cosa particular. Y no se nos va diciendo, hay que ir quitando la multiplicidad para tener fe en esa expectativa de la victoria, que sin embargo, de alguna manera vaya, es una cuestión, comillas, negativa, no sabemos qué es, porque no depende de nosotros. Y cuando creamos saber que sabemos lo que es, esa es la debilidad de nuestro corazón. Entonces, bueno, era lo que quería comentar respecto a estas inquietudes que también ahí traía. Gracias. Marcelo y después Santiago. Sí, yo quería comentar algo que se me vino a la cabeza cuando, con una de las últimas palabras que usó Pablo, que era experiencia, y es que, como bien lo mencionabas en tu resumen, Ana, gran parte del texto, o al menos de la primera parte del texto, lo que intenta plantear es que justamente es eso, la expectativa y el porvenir son ideas inseparables. Y me parece curioso porque en esta parte del texto, él intenta ahondar un poco más en eso que entendemos por la expectativa, y me parece curioso que abra con esta clase de frases, ¿no? Tú que lo has perdido todo, dice. Y luego retoma con preguntas bastante duras. Dice algo así como, tú que hablas de ese modo, ¿qué te ha enseñado a ti la seriedad de la vida? ¿No es cierto que te enseñó que tus deseos no se cumplieron? Que tu apetito no fue saciado, que tus anhelos no fueron escuchados, que tus aspiraciones no fueron satisfechas. Es decir, que la expectativa en cierto sentido está muy relacionada con lo que experimentamos en la vida, con las cosas fácticas que nos han ocurrido. Y en ese sentido lo quería retomar con algo que inicia al final de la página 47, en donde él habla sobre las decepciones que a veces encontramos en las otras personas, y luego ya lo ahonda más en la 48. Habla sobre cuando ponemos toda nuestra fe en el otro y ocurre que el otro se equivoca, ¿no? O el otro
entra en un rol en donde pareciera equivocarse. Te parecería que sería un oprobio para ti desentenderte de ella, pues así como supondrías que la frase «le creo» querría decir en tus labios algo distinto de lo que significaba cuando lo pronunciasen los otros. Y un poco más abajo. Tú seguirías creyendo, pero puede que te hubieras equivocado, no por el hecho de creer, no por creer de esa manera, sino por creer de esa manera en otro ser humano. Y eso creo, y ahí ya nos da cierta claridad en su propia relación con Regina Olsen y las excepciones que él tuvo en su vida. Esa clase de vivencias que sumen a uno en profundas decepciones y que no le permiten mirar hacia adelante. Eso creo que es lo más, para mí, lo más rescatable del texto, porque además pone muy bien la mirada en que esa clase de situaciones justamente se dan porque confundimos el espacio donde la fe se debería colocar. Muchas gracias. Santiago. Sí, gracias. Atribuirle cualidades que solamente un ser eterno como Dios, cualidades tan grandes como la belleza, como la confianza, como la lealtad, como, eh, sí, como el amor, ponerlas sobre una persona de manera que uno se haga creer que puede confiar en esa persona por las cosas que uno mismo le atribuyó y luego decepcionarse y luego creer que fue el creer lo que fue el problema, cuando en realidad fue atribuirle tantas cosas que no había atribuido a esa persona, sino a Dios. Me agrada esa idea, Marcelo. Retomo lo que dijo Pablo eh, sobre eh, el que los ponga en la abstracción a los dos que se criaron iguales y quedan iguales. Sí es cierto. ¿Por qué pensamos que, por ejemplo, Caín y Abel son iguales o fueron iguales? ¿Porque eran hermanos? ¿Qué hermano hay igual a otro? De hecho, creo que las mayores diferencias a veces se ven justamente entre hermanos. Entonces, eh, pienso que el malentendido en todo caso tiene que ver con la manera en que se nos han enseñado las cosas y la manera en que que se ha interpretado la historia sin aplicar precisamente una introspección a los personajes. Es decir, sí, Caín y Abel, dos hermanos, pero ok, pensemos qué cualidades, qué temperamento incluso, eh, qué motivaciones pudo haber tenido el uno o el otro tanto para entregar tal cosa como para reaccionar de tal manera. Lo que quiero decir es que a veces ah, se hace tan poco énfasis en el background, el historial, en la trayectoria personal de una persona, y se espera que reaccione como otros, como los demás, como una persona más. Y de esa manera como que se quita esa autenticidad o unicidad de algo especial de la persona. Y, y con especial me refiero a un contexto específico, unas experiencias específicas que, que lo llevan a reaccionar de tal manera. Porque pienso que de alguna manera, como dijo Kierkegaard, y esto lo destaco mucho, que todo hombre puede aspirar a tener fe, puede aspirar a la fe y puede tener fe si lo desea. Quizá lo podría extrapolar a toda persona también puede amar, también puede llegar a expresar tal emoción o a perseguir tal objetivo, pero cada uno lo comprende de una manera distinta debido a sus experiencias. Entonces, quizá planteándose cual filósofo si esa verdad que uno cree es una verdad absoluta o es una concepción hecha por mis experiencias, a cuestionarse si es esa la manera en que
o la razón por la cual uno reacciona de tal manera y cree en eso. ¿Es verdaderamente es que uno tiene fe o uno piensa que puede confiar o cosas por el estilo? Me revolví un poco, pero creo que esas ideas de rescate están muy, muy padres. Gracias. Bueno, creo que el orden es José Luis, Marcelo y Pablo, si no me... No, sí, creo que sí. José Luis, Marcelo y Pablo. Sí. Gracias, Ana. Sí, nada muy, muy breve esa participación. Precisamente estas ideas, ¿no? De cuando se confía en otro, sin Dios, que aquí Kierkegaard comienza a esbozar también, son ideas que no sé en qué medida, de manera directa o llegó por sus propios medios, pero que se redesarrolla, por ejemplo, en el existencialismo es un humanismo. Dice, bueno, es que a final de cuentas buscas el consejo en los otros porque de antemano ya tienes una proyección, una idea de lo que van a decir, entonces vas para buscar una afirmación. Entonces va por ese lado, pero pues precisamente acá Kierkegaard está en este otro plano donde no puedes tú pues generar digamos, los altos valores, no puedes hacerla, no puedes ser el superhombre, etcétera, generar. Y es por ello, ¿no? Que lleva esta otra pauta de, tal cual, pues la expectativa de la victoria, pero porque no está fundada en uno mismo, sino en lo divino. Era solo eso. Gracias. Marcelo y Pablo. Sí, quería retomar una pregunta que realizó Santiago anteriormente, que era sobre por qué asumíamos que Caín y Abel eran iguales, ¿no? Cuando los hermanos suelen ser tan distintos. Creo que esa entra en directa confrontación con lo que quiere ponerse en cuestión con esa historia, porque no es tanto que ellos dos sean iguales, como que considerasen que ante los ojos de Dios su amor debería ser igual para ambos. Y es en ese sentido en donde entra el porvenir, ¿no? Porque ocurre que Abel en la historia le toca una mejor suerte, le tocan unas mejores tierras y entra ese cuestionamiento y por tanto ese celo. Me parece, sin embargo, que esto sí lo podríamos retomar con la lectura de Kierkegaard, sobre todo en la última hoja, cuando dice, no importa lo que se traiga y deba traer, muchas expectativas llevan al desengaño, muchas otras se cumplen, así sucederá, la experiencia me lo ha enseñado. Hay una expectativa que no llevará al desengaño, y eso no me lo ha enseñado la experiencia, pero esta tampoco ha tenido nunca una autoridad de negar. Es decir, que por muchas cosas negativas o malas que se vivan, la experiencia no cumple este rol en donde quiera decirse que siempre te va a ocurrir eso, por ponerlo de una forma. Y me parece que tampoco él lo está llevando al camino del optimismo, ¿no? A la ciega felicidad. Y creo que eso también lo mencionaba él anteriormente, en donde cuando uno transita por esos lares, simplemente asume que tiene la victoria antes siquiera de lucharla. Pero nada, simplemente resaltar esa importante aclaración dentro de la historia de Caín y Abel. Yo simplemente quería como poner una nota, que muchas veces también está entre estas cuestiones de lo igual y lo diferente. Muchas veces parece que uno diría, bueno, en realidad decimos que son iguales, no son iguales, pero en realidad nos falta información. Podríamos, si tuviéramos los suficientes medios, poder describir en detalle qué llevó de un lugar a otro. A mí generalmente yo le desconfío a eso porque, primero que es abstracto, porque no es actual, digamos, es como una elaboración que uno hace, como que, bueno, trata de salvar, como decimos acá en Argentina, salvar las papas, y decir, bueno, sí podría llegar algún momento a saber esto. Digo porque yo vengo de una tradición científica en la cual, digamos, se pretende ese control del mundo, ¿no? De tener la perfecta
descripción del mundo material, y que esa perfecta descripción del mundo material va a dar cuenta de toda la experiencia humana, lo cual me parece un disparate absoluto. Pero bueno, me parece que justamente, insisto, Kierkegaard lo que hace es trabajar justamente con todo eso que nos inquieta en nuestra perspectiva moderna de tener control de la naturaleza, de la manipulación del mundo material. Yo quería decir antes, Santiago, porque si no se me va a olvidar, que voy a decir una anécdota de vida personal, ¿no? Mi mamá decía un dicho que se decía en el pueblo donde yo nací, que dice acerca de los hermanos, ¿no? Son del mismo vientre, pero no tienen la misma mente. O sea, no hay manera, no hay explicación, me parece a mí, para decir por qué los hermanos tengan que ser iguales. De hecho, no hay por qué. En Kierkegaard no habría ninguna posibilidad de determinismo, justamente porque cada cual tiene la fe, puede poseer la fe si lo quiere, como vos bien dijiste antes, Santiago. Si uno quiere, entonces está dada para cualquiera de nosotros, tanto para Caín como para Abel, como para los dos hermanitos, porque obviamente esa parábola de los dos chicos educados igual es una parábola para explicar por qué algunos quieren, como dijo José Luis, pensar que ellos son los que saben lo que es el bien, y aquel que confía en que su padre o su madre, o aquellos que los educan, son los que los van a guiar por el buen camino, o para que no se extravíen por los diferentes caminos. Y también quería decir que hay un discurso cristiano, ya no discurso edificante, sino discurso cristiano, por eso, perdonen la voz, un discurso cristiano que se llama La pureza de corazón es querer una sola cosa. La pureza de corazón es querer una sola cosa. Esa sola cosa es el bien. Ahora, como bien lo señaló José Luis, creer que un hombre, cualquiera que sea, Caín, Abel, los dos hermanitos de la parábola, o quien sea, se crea capaz de saber y decidir y decir por sí mismo lo que es el bien, ese es el que desvía el camino, me parece. Y ahora sí, Santiago. Ok, muchas gracias por esa reflexión, que de hecho me hizo pensar un poco en la parábola del hijo pródigo, no por el que se perdió y terminó comiendo con los cerdos, sino el hijo que siempre se quedó con el padre, que se enojó porque ¿cómo le das una fiesta a mi hermano que desperdició todo su dinero y todas las cosas? Y el padre le contestó, ¿de qué te quejas? Tú pudiste haberlo pedido hace mucho tiempo, o sea, tú siempre pudiste haberlo hecho. Y casi que le dice, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, ah, no sé, me recordó un poco a eso, Claro, en sentido. Ahí hay algo que también Kierkegaard trata mucho, que es el tema de la envidia, ¿no? Cómo la envidia llega a poder, ¿cómo decir? Llega a poder distorsionar, tergiversar, destruir lo bueno que hay en uno. El tema de la comparación, del cotejar, es un tema que lo vimos, Pablo, que seguiste las reuniones por internet, vos viste eso. El tema de las comparaciones y del cotejo es lo que nos impide vernos justamente como hermanos y como iguales en el sentido de la fe.
Creo que era por encima de, no sé, yo diría así, de las particularidades de los accidentes, creo que algo así era la idea. Claro, 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 porque también en las obras del amor lo dice, el rey tiene que ser rey y el súbdito ser súbdito, y en eso no hay ningún problema, y el rico puede ser rico y el pobre pobre, pero cada uno se tiene que elevar por encima de lo que es. También el rey se tiene que elevar por encima de lo que es, no solo el súbdito o el pobre. Cada uno de nosotros nos tenemos que elevar por encima de lo que somos. Ahora, eso que nos hace iguales, evidentemente no nos lo puede enseñar otro hombre, ni lo podemos establecer por nosotros mismos. Por eso creo que la clave está en lo que dijo José Luis, no convertirse uno en el creer que sabe lo que es el bien. Creo, también en el coloquio, José Luis, que tuvimos el otro día, que participaste vos como ponente también, se planteó cuando hablaron de Kant. ¿Te acordás de eso? Porque Kant también aquí es una persona que cree que el hombre puede establecer por su propia razón cuáles son los fundamentos del bien, o lo que es el bien, o lo moral, o como queramos llamarlo. Sin embargo, Kierkegaard en este sentido está en otra dimensión, realmente es otra dimensión. Sí, justo nada, esto que comentas, pues sí, del coloquio congreso, pues precisamente se sabe esta cuestión y creo que ahí es este aspecto, ¿no? De la distancia tan fuerte, tan marcada entre Kant y Kierkegaard, el ser capaz o no de fundamentar plenamente, digamos, lo bueno, bello y verdadero. Kierkegaard diría que no, Kant señala que sí. Y hay algo también importante, es justamente que en este punto es donde se da el carácter y la posibilidad de la cuestión existencial en Kierkegaard, que en Kant parece quedar sobrando. Aspecto muy, muy importante. Dice, bueno, ¿para qué quieres un Dios si tú ya lo puedes prácticamente todo por ti? Y aquí Kierkegaard aquí diría, no, como no lo puedes y no es necesario, no es que estés en una relación de conveniencia, ¿no? Ah, como no puedo, pues ya lo agarro a Dios, sino el hecho de que siempre está esta tendencia a que sí puedes y sin embargo está Dios poniendo el freno. Entonces no es así como un seguro de vidas o una facilidad, de hecho es lo que complica prácticamente las cosas. Y en ese sentido, lo que señala, aquí ya estés tomando un poquito una tangente que me llama mucho la atención, de lo primero que leía, el aspecto de la dimensión existencial de la duda. Dice que cuando uno duda pues, en las cosas importantes, dice, uno se queda pasmado, uno se queda callado, no anda fastidiándole la existencia a los demás con deja de creer, que también en este caso, ¿no? Lo que señalaba, que dice que incluso puede haber una duda, incluso llega a ser en alguna medida saludable, dice, pero cuando esta es plena, dice, pues uno queda callado, uno queda en el silencio. Y esa duda puede ser real, pero al hablarla, al ya empezar a señalarla, dices cuando deviene falsa. Eso también se me hace muy significativo. Pero bueno, adelante. Santiago, ¿querías agregar algo? No sé si levantaste la mano o si quedó de antes. No, sí, y- iba a decir ya cuando terminó usted, señora Ana, que, que esto cuadraba bien con la idea de Kierkegaard, pero con lo que acaba de sumar José Luis, creo que queda más claro a lo que se refiere precisamente Kierkegaard con el tema, con lo de la victoria, porque, con lo del porvenir, la victoria en la fe, porque precisamente cuando
uno pone en duda sus pilares, digamos, que rigen su pensamiento y por lo tanto su manera de vivir y desenvolverse, pues uno se queda inmóvil y sumado al pasado que te persigue, al pasado, las experiencias que trataron a hacer de tal manera y por lo tanto no te dejan avanzar, sumado a la bruma del futuro, pues cómo hacerlo. Y creo que presenta Kierkegaard a la idea de la fe, Dios implícito, por supuesto, en tanto que precisamente para quitarse ese peso de la bruma del futuro, es muy útil, y no necesariamente porque es conveniente, pero sí muy útil, la fe. Es muy útil y es muy eficiente esperar o tener certeza de que espera un futuro mejor. Y por qué no fundamentarse en las promesas precisamente de la Escritura. En esta certeza de que habrá respaldo, en esta certeza de que habrá prosperidad, de que habrá bienestar, aún a pesar de todas las calamidades que uno pueda sufrir, como el mismo Job. Entonces, creo que ahí reside, o menos como lo veo, ahí reside precisamente la idea de Kierkegaard de la victoria en la fe, en que uno puede tener certeza, autoconvenciéndose al menos, de esas promesas, para que, ok, ya me quité el peso de la bruma, ahora ya puedo afrontar el pasado que vivo día a día que me persigue y puedo apuntar hacia el día de mañana. Pienso que va a se refiere un poco con el tema de la victoria y la paz que esto conlleva. Claro, porque además con el tema de la duda que señalaba José Luis, parecería, viste que hay gente que aún siendo o autoproclamándose creyente, muchas veces dice, perdí la fe, ¿no? Porque me pasó tal cosa o tal otra, cuando en realidad la fe nunca la tuvo. ¿Por qué? Porque si la fe en algún momento, creo que lo toma de San Pablo, Kierkegaard dice, la fe no es un combate perpetuo, no puede ser un combate perpetuo. Un día la tengo, me va mal, ya la perdí, ya no la tengo más. No puede ser un combate perpetuo, sino que es una victoria que combate, lo cual es muy diferente. El combate perpetuo y la victoria que combate. Porque no es que es una victoria, ¿cómo decirlo? Una victoria fija que se obtiene de una vez para siempre, ¿no? Es una victoria, sí, pero una victoria combatiente. Ana, disculpa, ¿tendrás a la mano dónde viene esto lo que hace referencia? Porque está tanto tu comentario está genial y pues para ver la referencia a esto de la victoria que combate y todo ello, por favor. Vos sabés que no recuerdo bien. Me acuerdo de esa frase en algún seminario presencial allá. Exactamente. Vos sabés, Pablo, que me parece que fue en uno sobre el concepto de ironía. Puede ser. Habría que rastrearlo, pero eso es la victoria que combate, me acuerdo. Claro. Patente. Sí. Sí, acá viene por lo menos estas cosas. Nunca se me olvidó, Pablo, desde aquellos antiguos años. Sí. Me parece que, bueno, ahora viene esta palabra, ¿no? Yo lo digo así, pero es como que no es de este mundo esa victoria. En este mundo, digamos, la victoria mundana es esa, la que está siempre en tensión y puede ganar un día, perder otro, etc. Me parece que la victoria que combate es de otro mundo, pero está en este. Claro. Como creo que un poeta argentino decía, yo soy un hombre de mundo, pero del otro. No recuerdo si era Baldomero Fernández, puede ser.
Soy un hombre de mundo, pero del otro. Bueno, chicos, creo que siendo las 21:41 en Buenos Aires, podríamos ya terminar, ¿no? Y nos vemos la próxima, si alguien no tiene otra cosa para decir. Un gusto, un placer, es la primera vez que estoy aquí. Saludos desde Tijuana, México. Gracias por recibirme, perdón. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Pablo, también por haber estado. Se tuvo que ir Marcelo, recién lo vi en el chat, no lo había visto cuando se despidió. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, Marcos, Fernando, como siempre, Arturo. Y bueno, Musel y José Luis, gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Voy deteniendo la grabación. Igual, si gustan quedarse por si hay algún aviso o algo. Ya está detenida.